Cuando en química normalmente hablamos del enlace covalente y de las moléculas que se forman, para representarlo utilizamos la estructura de Lewis, que lo que hace es aportarnos información sobre cómo están compartidos los electrones entre los diferentes átomos. Pero el inconveniente es que no nos aporta ninguna información sobre la estructura o la geometría molecular y la disposición de esos electrones o de los átomos. Aparte, se sabe o se tenía el conocimiento de que habían los orbitales atómicos, ¿vale? La mayor probabilidad de cómo iban los electrones o cómo estaban repartidos los electrones por la corteza del átomo, ¿vale? Y las diferentes formas, los S circulares, los P con la forma de los dos lóbulos, etc. Entonces, a raíz de estos dos conocimientos y de la necesidad de aportar más información cuando se habla del enlace covalente, surgió el modelo, la teoría de enlace de valencia, en el 1927 con los estudios de London y Heitler. Entonces, este modelo o teoría de enlace de valencia lo que hace es describir el enlace covalente de manera que establece que ese enlace covalente se da entre dos orbitales atómicos semiocupados. Eso quiere decir que tienen únicamente un electrón cada uno de los dos orbitales, ¿vale? Y lo que sucede es que esos orbitales se solapan o están interpenetrados, que son las dos palabras importantes, ¿vale? Imaginaros que tenemos dos orbitales S circulares, de manera que lo que sucedería, según esta teoría del enlace de valencia, es que esos orbitales S se solaparían parcialmente, ¿vale? O quedarían interpenetrados. De esta manera los electrones estarían compartidos y formarían el enlace covalente para dar lugar a la nueva molécula. Entonces, tipos de enlaces, según esta teoría del enlace de valencia, encontramos dos, los que serían los enlaces sigma, que son enlaces que se dan de forma frontal, y lo que serían los enlaces pi, que son enlaces que se dan de forma lateral. Entonces, a continuación pondremos ejemplos, iremos explicando más cositas de teoría, como por ejemplo que los sigma se pueden dar entre orbitales S y P, en cambio los pi solo se dan entre orbitales P, pero lo iremos viendo a partir de los ejemplos para hacerlo de una manera mucho más fácil. Entonces, el primer ejemplo, sobre todo para acabar de entender la parte importante de este modelo o teoría del enlace de valencia, es con una molécula de hidrógeno. H2, la molécula de hidrógeno, surge cuando combinamos dos átomos de hidrógeno. El hidrógeno tiene como configuración electrónica el 1s1, que lo podemos dibujar también de esta manera. Esto sería el 1s y aquí dibujaríamos un electrón, ¿vale? ¿Cómo se forma el enlace covalente de esta molécula de hidrógeno? Pues bien, tenemos aquí el primer átomo de hidrógeno con el orbital 1s, como es del tipo S, lo vamos a dibujar circular, y aquí un electrón. Y luego tenemos el otro átomo de hidrógeno, también con su orbital 1s circular y su electrón aquí en esta posición, por ejemplo. Entonces, entre los electrones y los núcleos, los protones, hay una interacción, ¿vale? Y por eso los electrones pues se mantienen cerca del núcleo. Eso ya lo hemos visto y lo hemos estudiado en otros vídeos. Pero los electrones con carga negativa también interactúan de forma débil, pero interactúan con otros núcleos de otros átomos. De manera que, por ejemplo, este electrón de aquí interactuaría con el núcleo de la izquierda, quiere decir que sería atraído hacia el núcleo de la izquierda, y luego este electrón de aquí también interactuaría con el otro núcleo. Por lo tanto, fijaros que entre los dos átomos aparecen estas fuerzas débiles de atracción, ¿vale? Porque los electrones de los dos átomos también interactúan, vuelvo a insistir, de forma muy débil, es para entender el concepto, también interactúan con los núcleos positivos de los otros átomos. Por eso hay esa interacción entre ellos y se produce este acercamiento, esa atracción entre los dos átomos de hidrógeno. Y lo que sucede es que se atraen y llega un punto que los orbitales S, como decía antes, se solapan y son interpenetrados. Para dibujarlo, dibujaremos aquí el primer orbital S, ¿vale? Y aquí el segundo orbital S. De manera que quedan de esta manera solapados entre ellos
y los dos electrones los podríamos dibujar de esta manera, colocados de forma paralela, con spin paralelo, ¿vale? Y aquí tendríamos la región del solapamiento, ¿vale? De los dos orbitales. De manera que al estar solapados en esta región aumenta la probabilidad de encontrar los electrones, la densidad electrónica, ¿vale? Y esto acabaría dando lugar al enlace covalente. Y aquí tendríamos los dos electrones compartidos, que es lo que se dice normalmente, compartidos entre los dos átomos, ¿vale? Este tipo de enlace, como hemos comentado antes, es del primer tipo, es un enlace tipo sigma. Y como se da entre orbitales de tipo S, pues será orbital tipo sigma, orbitales SS, ¿vale? Entonces, para acabar de entender el concepto, cuando se produce esa atracción entre los electrones y los núcleos de los diferentes átomos, llega un momento que se llega a la estabilidad, es decir, que no se atraen más. ¿Por qué? Porque los núcleos también se van acercando y llega un momento que se repelen entre ellos. Por lo tanto, el momento en el que se quedan estables es en el momento en el que hay un equilibrio entre la atracción entre los diferentes electrones y núcleos de los otros átomos y se equilibra eso con... se me han activado los colores. Ahora se equilibra con la repulsión entre los núcleos atómicos, ¿vale? Entonces, cuando se da esa estabilidad, ese equilibrio entre atracción y repulsión es cuando se quedarían ya enlazados de forma estable formando la molécula covalente, ¿vale? Cosas importantes: cuanto mayor es el solapamiento entre los dos orbitales, más fuerte será el enlace covalente. Y luego, esa estabilidad, ¿vale? El equilibrio entre la atracción y la repulsión se consigue o se llega cuando se alcanza la posición de energía mínima, ¿vale? Y eso tiene lugar, o a raíz de eso se puede determinar la longitud del enlace, ya que cuando hay ese equilibrio entre los dos núcleos atómicos o entre los dos átomos, ¿vale? De repulsión y atracción, se puede calcular esa longitud de enlace, que es la distancia que hay entre ambos núcleos de la molécula covalente. Entonces, este es un tipo de enlace sigma. Vamos a ver dos tipos más y luego veremos los enlaces de tipo pi. Otro enlace de tipo sigma sería, por ejemplo, el de la molécula de cloro. El cloro tiene como último nivel el 3p2 3s5, de manera que si lo representamos de la otra manera tendríamos aquí el 3p2 con los dos electrones y aquí lo hemos dibujado al revés, que nos hemos hecho un lío, estábamos mirando hacia afuera. 3s2, 3p5, ahora 3s2, 3p5, de manera que aquí tendríamos el 3s con los dos electrones, uno en este sentido y otro en este, y luego tendríamos los tres orbitales p, y aquí viene la diferencia. De manera que tendríamos, como son 5 electrones, nos quedarían repartidos 2 electrones en el primero, que podría ser, por ejemplo, el 3px. Recordad que aquí no había del todo preferencia. Luego 2 más en el siguiente, que sería el 3py. Y por último tenemos 4 electrones en los orbitales p, nos quedaría un electrón hasta llegar a los 5 en el 3pz. ¿Vale? De manera que fijaros que, según la configuración electrónica del cloro, tenemos un orbital semi-ocupado con un único electrón. Entonces, este orbital que está semi-ocupado sería el que se enlaza para formar el enlace covalente mediante ese solapamiento. Vamos a dibujar directamente cómo quedaría el resultado. Tendríamos aquí un núcleo de cloro. Como es un orbital p, lo dibujamos con los dos lóbulos. Aquí tendríamos uno y aquí el otro. Tenemos aquí un lóbulo y el otro lóbulo. De manera... y aquí estaría el núcleo. De manera que
los electrones de cada uno de estos orbitales p, el electrón de este orbital 3pz interactúa con este orbital 3pz, de manera que los electrones quedarían colocados de forma paralela en esta región que está aquí solapada y ya tendríamos el enlace covalente. En este caso, lo que decía antes, el enlace sigma es un enlace que se da de forma frontal, ¿vale? De esta manera, por eso están dibujados así los orbitales p, ¿vale? Forma frontal, y tendríamos aquí un enlace de tipo sigma entre dos orbitales p, por lo tanto sigma pp. Y luego el último tipo de enlaces tipo sigma sería, por ejemplo, el de la molécula del HCl, donde tendríamos, y aquí vamos a ir muy rápido, un átomo de hidrógeno con un electrón en su orbital s, como hemos dibujado antes en el primer ejemplo, y un átomo de cloro con un electrón en un orbital p, de manera que fijaros que esos electrones quedarían en esta región de solapamiento de aquí, y aquí tendríamos nuevamente, están de forma frontal, un enlace de tipo sigma entre orbital s y orbital p, ¿vale? Y estas son las características o los ejemplos más importantes, y las características las hemos ido comentando de los enlaces de tipo sigma. El enlace de tipo pi vamos a utilizar como ejemplo a la molécula de oxígeno. Cuando hacemos la estructura de Lewis nos queda de esta manera con un doble enlace, de manera que si vemos la configuración electrónica, el último nivel sería el 2p2, otra vez el 2s2, 2p4, y tendríamos aquí el 2s, 2, un electrón y otro. Luego tendríamos aquí los 3p, px, los 2p, los tres orbitales, quería decir, de tipo p. Ese sería el 2px, este sería el 2py y este sería el 2pz. De manera que como hay 4 electrones en el orbital p, aquí tendríamos 2, 1, 2, y aquí tendríamos 1 y 1, ¿vale? Siguiendo los vídeos ya hemos visto de exclusiones de Pauli, multiplicidad, etcétera, ¿vale? Siguiendo esas reglas quedarían distribuidos de esta manera. Entonces fijaros que en este caso tendríamos dos orbitales semiocupados, serían este y este, de manera que para hacer la unión nos quedarían, primero nos tenemos que imaginar que esto sería un plano, por ejemplo el plano del eje X, ¿vale? Porque vamos a hacer un dibujo, o vamos a intentar hacer un dibujo tridimensional. Aquí tendríamos el primer núcleo con el orbital 2py, de manera que vamos a dibujar los dos lóbulos, un lóbulo hacia este lado y hacia el otro. Y aquí tendríamos el otro átomo de oxígeno, también con el 2py, de manera que fijaros que se solapan. En este caso, como estos dos orbitales están de forma frontal, se produciría, aquí tendríamos el solapamiento con el enlace covalente, y esto sería un enlace de tipo sigma pp. Pero luego este sería o correspondería a este primer orbital semiocupado de los dos átomos de oxígeno, nos quedaría el segundo. Para hacer el segundo lo vamos a hacer de color azul, lo tenemos que colocar en una posición diferente, por ejemplo lo vamos a colocar en vertical, de manera que tendríamos un lóbulo hacia arriba en este átomo y el otro hacia abajo, y en el otro también tendríamos un lóbulo hacia arriba y aquí hacia abajo, de manera que la fuerza que o las fuerzas que interactúan entre estos dos orbitales atómicos lo que ocasionan es, o lo que dan lugar es a un enlace de tipo pi, porque como hemos comentado antes, los de tipo pi se dan de forma lateral, de manera que interactuarían de esta manera los electrones
de este orbital 2pz, ¿vale? Tendríamos un electrón aquí de esta manera y el otro de esta, paralelos, ¿vale? Y esto sí que sería, como es de forma lateral, un enlace de tipo pi más débil que el de tipo sigma y también entre orbitales p. De hecho, los enlaces de tipo pi solo se originan o solo tienen lugar entre orbitales de tipo p. En cambio, los de tipo sigma pueden ser entre orbitales s y p. Y luego alguien dirá, ¿qué pasa con el 2s? Pues sería un circulito que dibujaríamos alrededor del núcleo. ¿Y qué pasa con el 2px? Pues que como está completo no intervendría en la formación del enlace covalente. Si lo queréis representar, pues podríamos dibujarlo, pensad en un eje de 3 coordenadas, hemos utilizado el eje X y el eje Y, ahora vamos a utilizar la profundidad, el eje Z, para representar el último orbital, ¿vale? Un lóbulo hacia abajo, no se ve mucho el color amarillo, y el otro hacia detrás, y aquí lo mismo, un lóbulo hacia enfrente y el otro hacia detrás. De manera que estos dos no interactuarían entre ellos porque como este orbital ya tiene los dos pares o el par de electrones, ya tiene los dos electrones, no necesitaría interactuar. Si estuviésemos en una molécula con un triple enlace, pues sí que interactuaría y se formaría un segundo enlace de tipo pi, también pp, ¿vale? Pero en este caso con la molécula de oxígeno no interactúan porque ya están ocupados con dos electrones.